Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y les doy la más cordial bienvenida a esta transmisión extraordinaria de RPP en sus plataformas de radio, televisión y web. Hoy en el día 39 de la emergencia por el coronavirus. Hoy es jueves 23 de abril del año 2020. El gobierno anunció la extensión del estado de emergencia hasta el domingo 10 de mayo. La situación con respecto a los casos confirmados y a las personas muestreadas es, como se ha informado el día de hoy, 185.238 personas muestreadas, casos negativos 164.324, personas dadas de alta 7.422, hospitalizados 2.786, personas fallecidas. Preocupa ciertamente que esté creciendo este número con la cifra que se arroja el día de hoy, 572 peruanos fallecidos. Los casos confirmados de coronavirus llegan a 20.914. Hoy, tal como lo hemos anunciado, nos acompaña vía Skype el presidente del Consejo de Ministros, el señor Vicente Ceballos. Nos va a brindar los detalles, las razones, además de la extensión de la cuarentena. Señor Ceballos, bienvenido a RPP. Muy buenas noches. Jaime, buenas noches y muy amable por la oportunidad de compartir esta noche algunas informaciones que es necesario poner a disposición de la ciudadanía. Claro que sí. La extensión de la cuarentena, señor primer ministro, ¿cuáles han sido las razones? ¿Quién o quiénes no han hecho bien su trabajo aquí? Sí, en principio las determinaciones que tenemos que tomar como gobierno tienen que estar sumidas en una argumentación médico-científica y particularmente el Ministerio de Salud, a cargo del ministro Víctor Zamora, tuvo a bien instituir un equipo de trabajo de prospección de salud, los cuales de un arduo trabajo técnico-científico, obviamente sugirieron al gobierno para que pueda acudirse a esta prórroga hasta el 10 de mayo. Este domingo 26 se vencía una tercera prórroga. Obviamente aquí nosotros como gobierno no entramos en dudas, tenemos que someternos a la argumentación médico-científica que es determinante para poder asumir esta prórroga. Por eso le preguntaba, en la toma de decisiones, ¿cuáles han sido las variables que han inclinado la balanza para esta extensión? Por eso le hacía hincapié en quién o quiénes han fallado para que esta cuarentena se extienda. Mire, yo no sé si la oportunidad corresponda identificar quién falló o no. Lo cierto es que la incidencia tiene una tendencia en crecimiento. No hemos llegado aún a la ansiada meseta, que era lo que se quería en esta prórroga, en esa tercera prórroga que se dio. Lo segundo, obviamente, hay algunos focos que pueden, en cierta forma, priorizarse como atención. Algunos lugares de Lima, algunas regiones del país, que no están sometidos a las disposiciones que estamos dando como gobierno. Quizás el argumento más sólido es que estamos hablando de una enfermedad imprevisible, que evoluciona todos los días y cada día nos da una innovación. Y a efecto de ello tenemos que dar las respuestas más positivas y constructivas en la lógica de contención. Ahora, vamos a los anuncios que se han hecho el día de hoy, señor primer ministro. El bono universal familiar de 760 soles, para, según se ha informado, todos los hogares del Perú que no estén en planilla, que no sean formales. ¿Cuál va a ser la dinámica? ¿Cómo se va a entregar este bono? Entendiendo que, si bien es cierto, ya se han entregado una cantidad mayoritaria, pero hay gente que todavía reclama por el bono. ¿Cómo se va a entregar este bono universal? Hagamos una rápida reseña de los bonos entregados. En primera instancia, el bono Quédate en Casa, con 2.700.000 beneficiarios, los cuales aproximadamente han cobrado a la fecha 2.200.000. Posteriormente, el bono de trabajadores independientes con una cobertura de 800.000 personas. Y finalmente, el bono rural, con una atención de 1.098.264 personas, ¿no? Que más o menos hace un global de 4.500.000 peruanos. Esto resulta insuficiente, y más aún hablando del sector informal, y teniendo en consideración la determinación del gobierno de prorrogar lo que es la inmovilización social o cuarentena hasta el 10 de mayo. A efecto de ello se ha hecho un trabajo de gabinete bastante acucioso para poder tomar esta decisión. Somos 32 millones de peruanos, de los cuales
cerca de el 25% de familias que son parte de este global están en planilla, es decir, reciben un ingreso mensual, y hay 75% de hogares que no están beneficiados. Y a efecto de ello se ha identificado que estas familias deben ser atendidas, porque están fuera del escenario formal, no son identificadas oportuna o debidamente, y el Estado tiene que atenderlas. Obviamente la pregunta es, ¿hay un impacto socioeconómico? Efectivamente, la respuesta es positiva. Más o menos esto compromete un presupuesto que supera los 5.000 millones de soles. Ya tenemos bastante avanzada lo que es el marco normativo para en los próximos días poderlo promulgar, y esto es una respuesta que estamos dando como Estado responsable de priorizar a los sectores menos atendidos y que están excluidos en una primera etapa de la respuesta que estamos dando como gobierno. ¿Cuáles son los plazos que se están poniendo para la entrega de este bono universal? ¿De cuánto tiempo estamos hablando de espera? El día de hoy ya se ha hecho, el día de hoy jueves se ha hecho el anuncio, la norma debe estar ya publicándose a más tardar entre domingo y lunes, y ahí viene la fase de implementación. Esperemos que ya la próxima semana empiece a pagarse. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, porque el bono es por hogar, ¿no? Ese ha sido el criterio siempre. ¿Qué pasa si en un hogar hay una persona que está en planilla? ¿El hogar ya no recibe? Efectivamente, ¿no? O sea, aquí hay dos lógicas. Primero, están excluidos todos aquellos que están en planilla, porque obviamente tienen un sustento remunerativo mensual. Hogares, pero también exactamente, estamos hablando de hogares. Lo segundo es también todas aquellas familias que hayan recibido los subsidios que he reseñado antes, bono rural, su quédate en casa o trabajo independiente, también serían pasibles de poder ser atendidas a través de este bono, ya sería un adicional para ellos. A ver, eso último es importante. No se descarta que este bono universal pueda incluir a aquellos que ya han recibido el bono 380, el bono independiente y el bono rural, es lo que nos está diciendo. Efectivamente. Y Jaime, no olvides una circunstancia, ¿no? Cuando vimos el primer bono de 380 soles, estuvo sostenido en lo que es la canasta alimentaria dispuesta por el INEI. Por eso hablamos de 380 soles para una fase de 15 días. Sí. Lo hemos ampliado porque esto no se quedó en 15 días. Y ahora justamente la perspectiva de este bono, que es de 760 soles, pretende coberturar esta prórroga de lo que significa la inmovilización social. Pero, ministro, aquí todas las noches recibimos llamadas del público y hay un grueso de personas que no son rastreables y que no han podido verse beneficiadas con este bono. Entiendo que el espíritu de la dación de este bono universal va justamente enfocada a estas personas. Pero ¿cómo van a llegar a esas personas? Por eso le preguntaba sobre los plazos. Sí, o sea, yo no le estoy hablando de hoy para mañana. Primero vamos a cerrar el marco normativo. La disposición política ya está dada. El marco normativo que va a regularlo debe estar entre el domingo y el lunes. Y la fase de aplicación, de ejecución, de disposición de estos 760 soles por hogar es a partir de la próxima semana. ¿En qué estamos sustentando para poder identificar a estos 6.8 millones de hogares? Obviamente en lo que es el Padrón General de Hogares, que está consistenciando información alcanzada, por tanto, por gobiernos locales como por el INEI. Ya, entonces ya no es solo el censo, sino ahora los gobiernos regionales están entregando información al gobierno central para justamente tener a consideración a personas que no han sido visibles hasta el momento. Efectivamente, hablamos de los gobiernos locales. Es un padrón general que se está haciendo el esfuerzo de que esté lo más actualizado posible y que sean que haya una cobertura al 100%. Le digo sobre los plazos porque, como le acabo de mencionar, aquí todas las noches recibimos llamadas de gente muy angustiada y no es mi ánimo alarmar, pero sí más bien prevenir. Ya se están reportando algunos actos de rebelión a la autoridad. Entonces eso el gobierno supongo que lo tiene mapeado, es decir, en Puno acabamos de reportar un incidente de agresión hacia la policía. ¿Por qué? Porque hay desesperación. He allí mi incidencia y resaltar el tema de los plazos, ¿no? Sí, obviamente, y es comprensible, ¿no? Miren, compartamos en lo cotidiano que estamos viendo en los diversos medios de comunicación, las movilizaciones o traslados interregionales.
Obviamente lo hacen por una situación socioeconómica, no hay ingresos, están cobrando el alojamiento, no hay recursos para pagar el sustento diario, y justamente estos recursos que vienen para los hogares peruanos vienen a subvencionar esas carencias de carácter económico y con un fuerte impacto social. Ahora, esto no se focaliza en Lima, es una focalización a nivel país, por eso estamos hablando de cerca de 6.800.000 hogares. Justamente ese tema sobre los migrantes es el que nos gustaría poder desarrollar luego de esta pausa. Permítanos, por favor, señor primer ministro, 2 minutos de corte y regresamos. Estamos conversando con el señor Vicente Ceballos, presidente del Consejo de Ministros, aquí en RPP Noticias, en sus plataformas de radio, televisión y web. Y 18 minutos de la noche estamos conversando con el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, y el tema que queríamos plantearle es el de los migrantes. Según ha informado hoy el propio Premier, usted mismo, señor Ceballos, se ha coordinado el traslado de 1.621 personas a 7 regiones del país. Esta cifra, suponemos, va a aumentar en los siguientes días. ¿Cuál es el planteamiento que tiene? Jaime, me quedo bastante corto, porque hemos hecho un seguimiento a través de la Secretaría de Descentralización de PCM. Cada gobierno regional ha aperturado en su página web un padrón de inscripción de aquellos que quieran viajar, y son exactamente al día de ayer 167.856 personas registradas que quieren trasladarse de Lima al interior del país o del interior del país a la ciudad de Lima. Hasta ayer hemos atendido 3.579 personas y el día de hoy, el dato es preciso, 1.621 personas han retornado a 7 distintas regiones, sea por vía terrestre o por vía aérea. Y obviamente hemos establecido a través de un dispositivo y de un diálogo consensuado con los gobernadores regionales algunos lineamientos. No podemos alejarnos de una premisa de prudencia. ¿Por qué se dio la inmovilización social? Porque el contagio del virus camina conforme nosotros caminemos. Y aquí estamos en un dilema como gobierno, ¿no? Primero, lo que es la inmovilización, y es nuestro deber defender el bienestar y la salud de los peruanos, pero por otra parte también el legítimo derecho que tienen muchos peruanos por temor o por situaciones socioeconómicas de retornar a sus lugares de origen. A efecto de hoy estamos haciendo un trabajo ordenado, planificado y coordinado con las autoridades regionales. No puede retornar ninguna persona que no haya pasado por una prueba rápida. Lo segundo, llegado a su lugar de origen, tiene que someterse a disposición de las autoridades regionales en cuarentena por un periodo de 14 días. Y lo tercero, la disposición tiene que coordinarse previamente para que el gobierno regional que recepcione a estas personas tenga la capacidad operativa de poderlas atender. Pero ahí permítame justamente hacerle una pregunta muy puntual. ¿Cuál fue el grado de anticipación que ustedes tuvieron para los migrantes? Porque nosotros, por lo menos aquí en RPP, nos enteramos el viernes a la tarde de esta situación. Fuentes confiables nos avisaron que había un grupo de personas, el viernes a la tarde, repito, que se estaban movilizando por la avenida Canadá y que caminaban hacia el este de Lima. Nosotros preguntamos, ¿qué situación nos estás contando? Y eran las 6 de la tarde, es decir, comenzaba el toque de queda. Y la policía no tenía la orden del comando para detenerlos, no digo arrestarlos, es decir, sino decirles, hay un toque de queda. Es decir, el policía no sabía qué hacer, el comando no le había dicho qué hacer, entonces no había una inteligencia que el gobierno previó, es decir, esto como se advierte, usted me dará las explicaciones, pero no lo tuvieron rastreado. Mire, la primera manifestación se dio el lunes y martes de la semana pasada. Usted recordará el caso de cerca de 1.200 personas que quisieron trasladarse a Huancavelica y llegaron a Huarochirí, cerca de 1.200 personas. Pero semanas antes habíamos estado ya conversando con los gobernadores regionales, porque necesariamente tenemos que articular con ellos, y aquí hay que reconocer el esfuerzo de alcaldes y gobernadores, quienes han ayudado de sobremanera a lo que es una labor de contención de la inmovilización social. Entonces, había que necesariamente articular con ellos. Obviamente había un grupo de gobernadores que estaban de acuerdo y otros no estaban de acuerdo. Y en paralelo estábamos identificando algunos espacios, primero donde podrían ser ubicadas las personas que se encuentran en un grado elevado de vulnerabilidad
no solamente de salud, sino también de carácter socioeconómico. Y en paralelo también el lunes de la semana pasada, en Consejo de Ministros aprobamos una norma por la cual establece ciertos parámetros que deberían ser implementados por PCM. Y efectivamente, es la semana pasada que se da todo este marco normativo. Lo que acontece es que esta salida de ciudadanos de Lima particularmente sobrepasó la capacidad de contención que tenían tanto las fuerzas policiales como las fuerzas militares. Y no pasemos por alto una regulación que usted también de alguna manera lo ha dicho, ¿no? Estamos en un estado de emergencia, de inmovilización social obligatoria, donde están ciertas libertades limitadas. Me refiero, por ejemplo, a la libertad de tránsito, a la libertad individual. La pregunta sería, si estamos con libertades restringidas, o sea, perfectamente la autoridad policial podría detenerlos, pero estamos hablando de una circunstancia excepcional y de carácter social. Por eso le decía inicialmente, como gobierno tenemos que ponderar las tomas de decisiones y estamos dando nuestro mejor esfuerzo para atender a esta masiva movilización que se está dando hacia el interior del país. Usted admite entonces, por lo que acabo de escuchar, que esta situación de los migrantes sobrepasó la actividad policial, porque ellos durmieron en la calle, es decir, no había un albergue, no había nada, no había dónde acogerlos, con niños, personas embarazadas, mujeres embarazadas, adultos mayores, tuvieron que dormir en la calle. Mire, a ver, 3 puntos, 3 aristas. Primero, le he dado una cifra estadística de 167.856 personas inscritas para ir al interior del país. O sea, ese número ya sobrepasa nuestra capacidad de atención y de contención. Lo segundo, cuando se dio la primera movilización, escasamente había en Huarochirí alrededor de 30 personas entre policías y militares, a un número que sobrepasaba fácilmente las 1.000 personas. Y lo segundo, mire, la capacidad que tenemos de los albergues en estos momentos, Huampaní, tiene una capacidad en las mejores condiciones para 1.400 personas. ¿Podremos responder a esta sobredemanda? O sea, la realidad está sobrepasando, valgan verdades, lo que es esta demanda ciudadana. Y por eso hacemos una invocación. Hay algunas autoridades que no son la regla, por suerte son la excepción, que están de una u otra manera asusando. Nosotros hemos identificado algunos criterios para facilitar la movilización. Primero, tenemos que darle una prioridad a las personas que están en una alta condición de vulnerabilidad. Me refiero a adultos mayores, mujeres embarazadas y particularmente a aquellos ciudadanos que vinieron por un chequeo o control médico a la ciudad de Lima. Ellos tienen la prioridad. Ahora, cuando hay una masiva exigencia de retorno, obviamente esto se descontrola. Y aquí hay que ser bastante cautos, Jaime. Fíjese, nosotros establecemos la prueba rápida, ¿correcto? Y la prueba rápida es una respuesta inmediata. Usted no tiene contagio, ha salido negativo, así que puede viajar. Pero esas personas no sabemos si más adelante puedan cultivar en su organismo el contagio y puedan contagiar a su propia familia. O sea, el tema es bastante delicado y por eso hay que manejarlo con mucha cautela. Bien. Recojo 3 frases suyas para hacerle la siguiente pregunta. Usted dice, nos ha sobrepasado, se descontrola. Y yo le hago una invocación. ¿Qué otras cosas más se descontrolan? ¿Qué otras cosas más nos van a sobrepasar? Creo que en este momento, señor primer ministro, nos tiene que decir la verdad completa. Estamos ante una situación de probable descontrol en algunos sectores, por ejemplo, hospitales. Creo que mejor es decirnos las cosas de frente. Las cárceles se están desbordando. La gente en la casa que no recibe el bono y que pasan y pasan los días, también se descontrola. Como le decía hace un momento, ya se están presentando actos de rebelión a la autoridad. Díganos, por favor, en qué más estamos o ya estamos descontrolados y se nos está sobrepasando para que la gente lo entienda así de claro. Mire, hay una pregunta subliminal detrás de sus inquietudes. Vamos a ser bastante claros. No hay nada subliminal. Hay un inminente temor, hay un inminente descontrol. Yo quiero que usted esta noche nos diga la verdad. ¿En qué nos descontrolamos, señor ministro? No, es que, a ver, digo subliminal porque usted dice, acá quiero que nos diga la verdad, o así si estuviera ocultando. Estamos hablando con la verdad ahora y todos los días a través de los mensajes que da usualmente el señor presidente de la República. No, yo jamás he dicho que usted está mintiendo. Yo digo que nos diga la verdad completa. Exactamente, por eso le digo, o sea, tampoco estoy diciendo la verdad a mitad, estoy diciendo la verdad tal como es. A ver, empecemos por algo que también ha estado en la agenda pública, el tema de los establecimientos penitenciarios. ¿No es cierto el hacinamiento de los penales que venía por décadas?
estos 97.000 internos que hay en los 68 penales, con una capacidad para 39.000 internos, es decir, un sobrehacinamiento de 50.000 internos, se ha dado hoy día, en estos últimos 3 meses, en este último año, es una verdad que veníamos arrastrándola. Y cuando se han intentado impulsar procesos de indultos, de otorgamiento de gracias, obviamente había una colectividad que lo rechazaba. Hoy la situación es inversa, porque hay un elemento adicional, excepcional, que es la situación de salubridad de los internos, que está siendo atendida. Y miren, solamente para cerrar esta primera parte, de los 68 penales, hay 58 penales que no tienen foco infeccioso alguno. Es cierto que hay infectados, es cierto que hay agentes penitenciarios que han fallecido, es cierto que hay internas que han fallecido, pero se está haciendo todo el esfuerzo, desde el MIJUS, desde el INPE, y también como gobierno, para poder acudir a una contención y control de lo que es incremento de este virus. Lo segundo, conversábamos hace algunos días en una reunión del Consejo de Ministros, y no es ninguna infidencia, una presentación que nos hizo el grupo de prospección de prospectiva del MINSA, y fíjese lo que nos decía con cifras redondas y claras, como usted lo está reclamando. ¿Qué hubiera suscitado en nuestro país si es que no se hubieran tomado estas medidas oportunas de control ciudadano a través de la llamada inmovilización o cuarentena? Positivos no sería el número que tenemos el día de hoy de 20.914 a la fecha. Positivos serían 12.187.000. Creo que eso está claro, señor Ceballos, con todo respeto. No le pido mirar para atrás. Creo que lo de atrás ya está muy claro y el presidente Vizcarra lo repite cada mediodía. Si no hubiéramos actuado, creo que ese discurso está clarísimo y ha calado en la población. Yo le pido la proyección hacia adelante. ¿Dónde nos vamos a descontrolar? ¿Dónde están los focos de descontrol probable? ¿En los hospitales? ¿En las unidades de cuidados intensivos? ¿En las calles? El descontrol es interrogante, no ha sido en ningún momento mi respuesta. Sin embargo, quiero insistir en una respuesta anterior. Estamos hablando de un virus impredecible, no advertido. No hay vacuna hoy en el mundo que pueda neutralizarlo. Ni el marco normativo lo teníamos adecuado para una respuesta. Hemos tenido que innovar. Y como gobierno, día tras día estamos reunidos no solamente el Consejo de Ministros, sino la Comisión Multisectorial para atender las diversas variables que nos da este fenómeno y su impacto social que tiene ante la ciudadanía. Y es nuestro deber como gobierno responder y estamos haciendo todos los esfuerzos posibles. Es más, la propia puesta a consideración de la ciudadanía de nuestro país, lo que es el bono familiar universal. Es una respuesta innovadora. No se ha dado, en la historia de republicana, no se ha dado jamás. Y respondemos para atender los sectores sociales desatendidos o de mayor vulnerabilidad. Es así de creativas que exigen las circunstancias a quienes tienen la responsabilidad política de liderar y de tomar decisiones. Ministro. Pero si la pregunta es, oiga, ¿en qué estamos fallando o en qué vamos a fallar o cuál es nuestra debilidad futura? Yo no podría advertirlo ahora. Hasta ahora, todo nuestro potencial de infraestructura hospitalaria, de equipamiento, de implementación, está sosteniendo la demanda que los tiempos actuales están exigiendo. De acuerdo, ministro, me piden corte. Le pido, por favor, 2 minutos, que tenemos solo un par de consultas más. Le agradezco por sus respuestas. Venimos con el señor Vicente Ceballos, presidente del Consejo de Ministros. Venimos. 8:35 de la noche, estamos conversando con el presidente del Consejo de Ministros, el señor Vicente Ceballos. Señor primer ministro, hoy el Consejo de la Prensa Peruana pide en un comunicado que ha publicado hoy que la prensa, los periodistas, tengamos la posibilidad de hacer preguntas de manera virtual, no presencial, para que en la pregunta pueda caber la posibilidad, como estamos haciendo esta noche, de repreguntar algunas cosas que es natural esto, es parte del arte de la entrevista, no queden completas. Por eso era mi inquietud anterior que, por favor, en ningún caso has querido significar que ustedes actúen desde la mentira, todo lo contrario. Pero la verdad puede ser de este tamaño y de este otro tamaño. Eso lo va complementando las repreguntas. ¿Podría el gobierno repensar las conferencias y permitirnos acceder a través de plataformas como Zoom, Skype, WhatsApp, FaceTime, Messenger de Facebook? Hay varias y son gratuitas. ¿Lo pensaría el gobierno? Usted bien lo ha dicho. ¿Podríamos repensarlo? Sí, claro. Somos un gobierno democrático con la mejor disposición de saber escuchar y corregir.
Sin embargo, debemos destacar que el presidente, desde que se declaró la inmovilización social, ha tenido cotidianas presentaciones para comunicar. ¿Quién mejor que el presidente que lidere este proceso de lo que se viene actuando, de las zonas críticas que estamos encontrando en el proceso y sobre todo dar los mensajes de las acciones que están implementando, ¿no? Obviamente podría esto quedar en una primera fase solo en el mensaje. Sin embargo, en un primer momento se recordará también que eran esenciales con Sí, una claro. participación directa de los señores periodistas, pero obviamente conforme fue evolucionando el contagio, se nos vimos en la necesidad de que tengan este carácter de virtual, ¿no? Ahora la sugerencia es una sugerencia que obviamente va motivada a un nivel de revisión. A ver, entonces, para que quede claro, ¿podrían repensar, entonces, es lo que nos está diciendo? ¿Podría incluirse nuevamente a la prensa? Porque yo recuerdo que cuando se decidió que los periodistas no participemos en las ruedas de prensa o en las conferencias de Palacio, las razones eran sanitarias, eran de cuidado de salud por el virus. No había otra razón. Si es que hoy hay mucha gente teletrabajando desde casa, teniendo directorios, reuniones, los niños estudian virtualmente, los periodistas podemos hacer preguntas y repreguntas vía Skype o cualquier plataforma virtualmente. ¿Estaría usted de acuerdo con esa mecánica? Mire, es una obligación de todo gobierno comunicar y estamos cumpliendo esa responsabilidad. Y lo segundo, ¿qué mejor para comunicar que el propio presidente? Y es más, creo que tiene una incidencia bastante importante en la parte receptiva por parte de los ciudadanos. O sea, eso no podemos dejar de admitirlo. Lo segundo, para ello están los ministros. Son los 18 ministros que están día tras día, y usted creo que es un testigo de excepción de ello, que están en distintos medios, tanto Sí. radiales como televisivos, y también en entrevistas en medios escritos. Claro. Hay una presencia asidua que transmiten el mensaje del gobierno. El presidente lo que hace es dar un lineamiento de carácter general. Ya la particularidad del mensaje destaca en cada sector, y quién mejor que los propios ministros. Claro, pero yo no dudo que comunican el mensaje que han diseñado. Mi inquietud y la del Consejo de la Prensa y la de este grupo periodístico es poder participar por eso se le llaman conferencias de prensa. Y mire usted, en España, el diario El País se retiró de las ruedas de prensa precisamente porque no se podía interactuar. Porque, a ver, nadie está partiendo de una premisa confrontacional ni negativa, todo lo contrario. Si el ejercicio de la libertad de expresión que en el Perú rige con pleno derecho, justamente consiste en poder recoger del mensaje que ustedes comunican de una manera eficaz algunas dudas o desarrollar algunos puntos. Es por eso la necesidad de las repreguntas. Ahí iba mi inquietud, señor Ceballos, con todo respeto. No, y con la mayor consideración en Jaime. Usted hace un trabajo muy profesional y lo reconocemos y lo saludamos. Pero obviamente nosotros, como reitero, no somos un gobierno que no escucha, muy por el contrario. Consideramos particularmente que hasta estos momentos la metodología que se tomó ha sido bastante auspiciosa. Un sector importante de la ciudadanía está pendiente del mensaje presidencial al mediodía. Pero lo segundo, si la recomendación, como usted bien lo ha dicho, es que haya una posibilidad de un contraste a través de cualquier tecnología informática, lo vamos a evaluar. O sea, ninguna posibilidad tampoco la cerramos. Van a evaluar entonces, para que quede claro el mensaje que está diciendo esa noche, van a evaluar que los periodistas podamos participar al final, pues no. O sea, es como una rueda de prensa, las de antes. En el mundo que había antes del coronavirus podían haber conferencias de prensa, exponían el mensaje y terminado el mensaje venían las preguntas. Lo van a evaluar, para que quede claro. Lo vamos a evaluar, Perfecto. sí, pero que quede más claro. Que quede más claro. O sea, esta metodología que como gobierno venimos impulsando de ninguna manera debe ser confundido con una restricción a la libertad de opinión, la libertad de prensa. O sea, eso no está en tela de juicio. Al contrario, lo respetamos y es nuestra obligación consolidarla. Perfecto. Facultades para una reforma tributaria, y en esto quería ser muy puntual. Están pidiendo nuevas facultades legislativas en materia tributaria. Yo solamente le quiero preguntar una cuestión muy particular. El presidente argentino Alberto Fernández está proponiendo un impuesto a la riqueza. Se trata, según los promotores de la iniciativa, de un gravamen excepcional a los argentinos, de mayor capacidad contributiva. ¿Ustedes estarían pensando algo así? ¿Un impuesto a la riqueza? No hemos pensado en un impuesto a la riqueza. Hemos pensado en un impuesto a los que más ingresos perciben. Ya, ¿qué
podría ser una figura más o menos parecida. Es que el impuesto a la riqueza es un mensaje mucho más amplio, ¿no? Es contabilizar todos los bienes, el patrimonio que se tiene. Aquí estamos, tiene que ser un mensaje gradual y responsable y racional. Estamos hablando en una primera instancia de lo que significa que tribute más quien tiene más ingresos. Y obviamente estamos en un escenario bastante crítico donde todos tenemos que sumar un esfuerzo. Y qué mejor a través de una disposición normativa, si se quiere, solidaria. ¿De carácter excepcional o va a ser mensual? Temporal. ¿Ah? Temporal. No podría ser un tributo por un mes, no, temporal. Ya le decía antes, este fenómeno del coronavirus es impredecible y no podemos poner los plazos, ¿no? Y cada día hay que dar una respuesta nueva, como la que hemos anunciado el día de hoy, el bono familiar universal. Señor Ceballos, ¿cuál va a ser finalmente el destino del proyecto aprobado por el Congreso para liberar el 25% de las AFP? Hasta ahora el gobierno ha dado todas las señales de que va a observarlo, pero no lo observa formalmente. ¿Cuándo se va a producir ello? Mire, yo no puedo faltar a la verdad. El día de ayer, miércoles, hemos tenido Consejo de Ministros. Se ha sometido a consideración del gabinete una propuesta. No hay ninguna decisión tomada aún. Está en interconsulta de los distintos sectores. Obviamente, esta no es una medida que pueda resolverse con ligereza. Tiene que ser bastante razonada. Y para eso estamos dándole un enfoque social, normativo, institucional, todos los que sean necesarios. Y más aún, solamente una respuesta de carácter formal, ¿no? Cuando la Constitución le dice al Ejecutivo tienes 15 días para observar o promulgarla, nos está dando 15 días para reflexionar. Y justamente estamos en ese proceso de evaluación de los impactos de este tipo de medidas. Pero para usted, ¿ese proyecto ayuda o no ayuda a la situación actual? Mire, yo me voy a permitir en esta oportunidad, es orgánico, estamos en pleno debate al interior del Consejo de Ministros. Cuando respondamos, tendremos una respuesta corporativa. Muy bien, señor Ceballos, se nos quedan como siempre preguntas en el tintero, pero le agradecemos mucho por esta entrevista, por las respuestas y nos quedamos con los mensajes que usted ha transmitido hoy, particularmente el de que van a evaluar, repensar la dinámica de las conferencias del mediodía del presidente. Que tenga una buena noche. ¿Usted me permite un minuto, por favor? Por favor, sí. Mire, compartir con satisfacción la subasta que ha impulsado el Banco Central de Reserva respecto a 4.000 millones de soles del programa de Reactiva Perú. Y obviamente aquellas tasas que se decía que se iban a cobrar, mire, han quedado hoy día totalmente desmarcadas. La tasa promedio de esta primera colocación de 4.000 millones es de 1.25. Bastante prestigioso. Lo segundo, el día de hoy en la mañana se ha anunciado que ha emitido bonos México. Sí, pero ¿a qué porcentaje? ¿A qué interés? Marcadamente diferente a los 3.000 millones que colocó inicialmente el Perú. Y finalmente, las respuestas que estamos dando, Jaime, son respuestas de Estado ante este fenómeno del coronavirus. Y el Estado no solamente es el gobierno nacional, los gobiernos nacionales, pero también la ciudadanía. Y les hago una respetuosa invocación. Todos tenemos que sumar un esfuerzo. Y un factor preponderante para contener el contagio agresivo es la inmovilización. Desde ya, una vez más, esperamos un accionar reflexivo y comprometido de todos los peruanos. Ojalá, señor Ceballos. Muchas gracias por esta entrevista. Que tenga buena noche. Buenas noches, Jaime. El señor Vicente Ceballos, presidente del Consejo de Ministros, con nosotros. Sin duda se quedan varias preguntas en el tintero, pero usted dirá qué pasó con las actividades productivas que van a evaluar, reinsertar en la dinámica económica. Bueno, a las 9 de la noche viene la ministra del Produce, Rocío Barrios. La pausa.